Listo. Perfecto. Aquí está. Buenas noches para todos. Gracias por su amable participación en esta bella reunión de los días ah, viernes, ¿cierto? Para ustedes. Como pues todos, la mayoría me conoce, pero aquellos que posiblemente vean posteriormente la grabación o más adelante se conecten, les quiero comentar que, bueno, mi nombre es Palaka Goranga Das. Soy el, digamos, encargado de esta bella actividad de los días viernes de dar la charla. Eh, y también, pues, últimamente estuve participando en la actividad de dar las preguntas en el grupo en el grupo de preguntas del webinar 5 pasos para despertar tu ser espiritual, ¿no? Entonces, quería comentarles, cierto, que venimos en un ciclo digamos, de hablar de diferentes puntos espirituales, ¿no? Específicamente, por ejemplo, hace ya 2 semanas atrás hablamos acerca del alma, ¿cierto? De la naturaleza del alma y de cómo ella tiene ciertas características, ¿cierto? Que la definen, ¿no? Como es que ella es eterna, que ella es llena de conocimiento y ella es bienaventurada, ¿no? Que en sánscrito, para aquellos que no estén familiarizados con el término o los términos sánscritos, quiero decirles que el sánscrito es un idioma, digamos, en la actualidad, un idioma muerto, se le llama, ¿cierto? Porque pues ha sido, o muy pocos lo hablan hoy en día, ¿cierto? Y este idioma es, digamos, el idioma que hablaban en lo que es conocido hoy como India, ¿cierto? En la antigüedad. Entonces, la palabra sánscrito quiere decir san, madre, y crito, lengua, ¿no? El sánscrito es la madre lengua y esto pues lo definen aquellos que son los estudiosos de lo que son los idiomas y todo esto. Y lo presentan como ¿cómo se dice? Como la raíz de todos los idiomas romances, ¿no? O que tienen ese título, ¿no? Romance, ¿no? Que todo, por ejemplo, el latín y sus derivados, ¿cierto? Como son el español, el francés, el italiano, el alemán, el inglés, ¿no? Todos tienen esa raíz sánscrita, ¿no? Entonces, por eso se le dio ese nombre de madre lengua. O la base, digámoslo así, ¿no? Del lenguaje que hoy en día usamos. Entonces, en términos sánscritos, sería Sat, Chit y Ananda, ¿no? Sat, eternidad, Chit, llena de conocimiento y Ananda, bienaventuranza. Esa es la esencia, digámoslo así, de lo que somos nosotros, ¿no? Nuestros componentes. Así como el cuerpo tiene componentes, ¿cierto? Como lo es el agua, el fuego, la tierra, el aire, ¿cierto? El éter, ¿sí? Que son elementos burdos y que gradualmente se van volviendo un poco más sutiles, ¿no? Entonces, asimismo, la entidad viviente, digámoslo así, también tiene ingredientes, digámoslo así, que la forman, ¿no? Y son estos tres, ¿no? Que ella es eterna, que ella es llena de conocimiento y es bienaventurada, ¿no? Y como es un ser, o sea, nosotros somos el ser que habla, el ser que ve, el ser que siente, que escucha, el ser que interactúa, entonces, para él, pues entonces él puede tener, ¿no? La entidad viviente puede tener diferentes concepciones, ¿no? O preguntarse, bueno, ¿quién es Dios y cómo es Dios? Y entonces uno llega o ha llegado a diferentes concepciones de lo que es Dios, ¿no? Entonces, posteriormente hablamos en la siguiente, digamos, conversación que tuvimos con todos ustedes, hablamos acerca de, perdona que hay un mensajito, dice, John Martínez dice, buenas noches, John Martínez, bienvenido, ¿no? A esta reunión, espero que sea pues, de enriquecimiento para ti, para todos nosotros, ¿no? Agradezco también a las demás personas que se han estado, Luis, bienvenido, ¿no? Doris Castañeda también, bienvenida, ¿cierto?
Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Entonces, en la próxima, pues hablamos acerca de esa relación que tenemos con Dios y que esa relación, pues, según también los tratados de conocimiento de India, que se le conocen como los Vedas, pues la definen tres, ¿no? En tres estados diferentes, ¿no? Una relación en un estado impersonal de Dios o de energía de Dios, que pues muchos, digamos, tenemos, digamos, esa concepción, ¿no? De ver que Dios está en todas partes, de que Dios es ilimitado, de que Dios es una energía, de que Dios es amor, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, este entendimiento está ahí en todas las culturas, religiones, pensamientos acerca de Dios, pero fuera de eso también muchos entendemos de que Dios también está localizado en mi corazón, está junto a mí, está como un compañero constante, ¿no? Y entonces en la literatura védica, en los Vedas, a este concepto de Dios se le llama Paramatma, o el Señor que está acompañándonos a cada uno de nosotros, con el cual podemos hablar, ¿no? Y es el que está viendo todo. A él se le llama también Antarjani debido a eso, porque él está observando todo lo que hacemos. Entonces, y en el primer, digamos, entendimiento o concepto de Dios, de lo que es que Él es luz, energía, a Él se le llama Brahman, ¿no? O aquello que lo penetra todo, ¿no? Aquello que se expande, que está creciendo infinitamente. Y está el otro, el último concepto, digámoslo así, de estos tres conceptos que estoy presentando, que es el aspecto personal, ¿no? De Dios. Entonces, para muchos, Dios es una persona, tiene un nombre, ¿cierto? Y con él puedo entablar una relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cultura de India, a este señor se le llama Bhagavan, o aquel que posee todas las opulencias, ¿no? Porque si vamos a definir o tratar de entender qué es Dios o quién es Dios, pues lo primero que tenemos que entender es que Él es en quien mora todo y quien es la fuente de todo, ¿no? Él es Adi, o es la fuente de todo, y Anadir, o sea, Él no tiene fuente. Tenemos que entender eso, ¿no? Porque si algo tiene fuente, todavía entonces quiere decir que lo otro es el que predomina. Por ejemplo, nosotros, yo no puedo decir que soy como el único porque tengo una fuente, ¿no? Que son mis padres, ¿no? Entonces, así yo soy un resultado de mis padres, ¿no? Y mis padres tienen una fuente, sus padres y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero en el caso de Dios, Él es Anadir, o sea, Él no tiene fuente, Él es la fuente de todo y Él no tiene fuente. Siempre ha estado ahí eternamente presente, ¿no? Entonces, esa es una, ¿cómo se dice? Una de las características que tiene el Señor y en Él moran todas las cualidades porque Él no solamente es la fuente, sino es también la causa, ¿no? O el porqué de que todo se manifieste o esté presente, ¿no? Entonces Él es Karana, Él es la causa, Karana, 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 dice un verso sánscrito, que Él es la causa de todas las causas. Entonces, eso también pues lo hablamos anteriormente. Entonces, en esta interacción, en esta relación que tenemos con el Creador, pues entonces existe algo que se le llama el libre albedrío, ¿no? Porque como es una relación de amor, por ejemplo, si nosotros tenemos una pareja, pero esa relación, digámoslo así, es a la fuerza, entonces no podemos hablar de amor. El amor, pues, uno de los síntomas es que existe la libertad, ¿no? Yo amo porque quiero amar, ¿no? No porque me obligan a amar, ¿no? Si me obligan a amar es una obligación. Y en las obligaciones a veces, por ejemplo, nosotros vamos desarrollando obligaciones en el transcurso de nuestra vida. Pero si no tenemos o no amamos esas obligaciones, entonces se vuelven una carga, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien no está preparado y no quiere, digámoslo así, como afrontar su rol como padre o como madre, esto se vuelve una carga, ¿cierto? Si tenemos un trabajo, ¿cierto? Una responsabilidad, un rol, y realmente no es para lo que, digamos, nos sentimos que eso es lo que me gusta hacer, ¿cierto? Entonces esto se vuelve una carga, ¿no? Y así sucesivamente, todo aquello que es a la fuerza,
se vuelve una carga y al final uno lo rechaza porque es antinatural, ¿no? No es algo que uno no quiere, ¿no? Pero en cambio, si tú amas algo, por ejemplo, hay gente que le encanta el hecho de educar a otros, ¿no? Entonces, hacen su carrera de profesores, ¿cierto? Y ellos entonces aman esto, ¿no? Aman esta acción. O, por ejemplo, gente que le encanta la investigación, entonces se vuelven grandes científicos, ¿no? Grandes médicos. Entonces, o les encanta la historia, entonces se vuelven grandes historiadores y así, ¿no? O sea, lo que engrandece a alguien o lo vuelve como único en lo que hace es que en él hay el amor por hacer eso, ¿no? Entonces, el factor primario es el amor, ¿sí? Ese amor, ese sentir que es completamente libre, ¿no? Entonces, por eso en nuestra relación con la principal relación, digamos, que tenemos, que es de nosotros con Dios, el factor primario es esa libertad, ¿no? Entonces se nos da libre albedrío. En ese libre albedrío, ¿no? En esa libertad de poder decidir qué hacer. Entonces se nos da la oportunidad de ir a donde queramos. Ya antes he citado la historia bíblica, ¿no? Del hijo pródigo, ¿no? Porque él se acerca al padre y le dice, padre, dame lo que me toca a mí, ¿no? Yo quiero ir a vivir la vida y el padre le da su parte y el hombre se va, ¿cierto? Y como no es una persona responsable, la malgasta y después entonces queda en la miseria y empieza a sufrir y posteriormente, debido a ese sufrimiento, él recuerda lo bien que vivía con su padre y decide volver, ¿no? A casa. Cuando él regresa, pues él es recibido con los brazos abiertos por su amado padre, ¿no? No es que el padre viene y lo sanciona, lo dice, ¿por qué esto? Ya te di tu parte, vete, no. Él simplemente hace una gran fiesta y lo invita nuevamente a convivir con él, ¿no? Entonces, esa es la actitud de Dios siempre, ¿cierto? Y esa es la actitud también de la entidad viviente en este momento. Nosotros decidimos salir de ese reino espiritual, de ese lugar, digamos, que estábamos compartiendo con Dios y venir a este plano, ¿no? Al plano material, donde desafortunadamente, porque no es lo nuestro, entonces malgastamos, digámoslo así, ¿no? Esa parte que se nos da, que es esa parte espiritual, ¿no? Por ejemplo, gradualmente la estamos cada vez más opacando, ¿no? Porque nos dedicamos más a actividades materiales, ¿no? Y entonces llega un momento, ¿cierto? Porque que se presenta el sufrimiento, las dificultades, entonces naturalmente uno recuerda a ese padre, ¿cierto? Uno dice, Señor, no, yo estoy sufriendo, por favor, ayúdame, ¿no? Y Él está ahí. Como dije, Él está como el testigo dentro de nuestro corazón. Él está presente viendo todo y esperando que simplemente uno vuelva el rostro y lo vea a Él. Entonces, es una relación, ¿cierto? Libre, es una relación donde tenemos ese libre como decisión y hemos decidido venir a este plano, al plano material. Entonces, en este plano material existen leyes que son leyes, digamos, fijas y que son las que permiten que toda esta naturaleza pues funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, una de estas leyes son las tres modalidades de la naturaleza material, ¿no? A esto en sánscrito se le conoce como gunas, ¿no? La palabra guna es interesante, ¿no? Porque la palabra guna quiere decir cuerda o quiere decir modalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta pequeña ilustración que tenemos aquí acá empezando, podemos ver cómo hay dos personas, ¿cierto? Está el jefe y está el trabajador, pero ambos están siendo como títeres, básicamente, ¿cierto? Hay tres personalidades que las podemos ver aquí que están como básicamente como moviendo los hilos y afectando de esta forma a estas personas. Y claro, lógicamente por encima de esas tres titiriteros está quien, digámoslo así, controla a esos tres titiriteros, que en este caso, pues, ¿no? En la, ¿cómo se puede decir? En la pintura, ¿cierto? En esta imagen es Krishna, ¿no? O Dios, ¿no? Quien está detrás de todo esto, ¿no? Porque Él es el controlador, Él es el Ishvara, el controlador supremo.
Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Tanto el dueño, ¿cierto? Que considera que es rico y tiene el control de todo, como el trabajador que considera que está a merced de su jefe, ambos, ¿cierto? Están bajo el control de esas tres modalidades o gunas. Entonces, esas tres, digámoslo así, gunas o modalidades de la naturaleza material, se les conoce con tres nombres, ¿cierto? El primero es sattva. Sattva quiere decir bondad. Esa es la primera modalidad, ¿cierto? Cuando se utiliza la palabra modalidad, por ejemplo, uno dice, estoy entrando en modo, hasta el celular, por ejemplo, tiene, cuando uno está viajando, él tiene una opción y dice modo avión, ¿no? Entonces uno lo pone en modo avión, ¿no? O en modo silencio, ¿no? Se refiere a que tú entras en una acción específica, ¿no? O empiezas a funcionar de una forma específica, ¿no? O bajo algo específico. Entonces, cuando se pone el celular en modo avión, pues entonces todas las funciones de Internet y muchas cosas se paran y se activan solamente algunas, ¿no? Entonces, por esa razón se utiliza la palabra modalidad, ¿no? O cualidad, ¿no? Cualidad es más acertada en relación a la traducción sánscrita, es más acertada la palabra modalidad, porque, perdón, no modalidad, sino cualidad, perdón, es la palabra más acertada, porque es una característica ya en cada individuo. Por ejemplo, una característica, digamos, que puede tener una persona en el transcurso de su vida es que sea una persona feliz, entonces ya lo conocen porque ese hombre es feliz o esa mujer es feliz. O si es una persona gruñona, ¿cierto? Entonces dice, uy, no, él es una persona que anda siempre como así, ¿no? Como muy, muy bravo, ¿no? Entonces esta podría ser ¿cómo se dice? Cualidad, ¿cierto? Más que una modalidad. Pero entonces modalidad se refiere a que uno entra a un estado específico, ¿no? En este caso, como estamos bajo el control de algo, entramos en un estado y a veces no podemos controlar ese estado, es como natural, ¿no? Por ejemplo, en algunos momentos entramos en un estado de ira, ¿no? Y se vuelve incontrolable, ¿no? Entonces, esto se podría decir que es un resultado de estar en la modalidad específicamente de la pasión o de la ignorancia, ¿no? De acuerdo a como el nivel de ira que uno pueda manifestar, porque hay esa ira ciega, ¿no? Que lo lleva a hacer actos que después tú dices, uy, ¿por qué yo hice eso, no? Porque estás bajo ese control, ¿no? Entonces, el primero, como dije, es bondad, sattva. Dos características de esa modalidad es la pureza y el conocimiento, ¿no? Esas son dos características que son muy resaltantes. O sea que en una persona que predomina esta cualidad, esta cualidad de la bondad, ah, se manifiesta lo que es la pureza, o sea, naturalmente busca la religiosidad, busca ser no violento. Podemos hablar, por ejemplo, de esto en relación a los artistas, ¿no? O a los literatos o a los estudiosos, ¿no? Los científicos, etcétera, ¿no? Que están en esa búsqueda del conocimiento también, ¿no? Se vuelve como hay, por ejemplo, una definición también de un tipo de amor, que es que la gente se enamora del conocimiento de las personas, ¿no? O sea, no se atrae por lo físico, ¿no? Ni por sus otras, sino se enamora porque, uy, le encanta, ¿no? O sea, como que lo que lo hace ver, o le hace ver la belleza en los demás, es ese estado de conocimiento, ¿no? Entonces podemos decir que sería un amor en bondad, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta pasión raya que dos características que podemos ver muy resaltantes en la pasión es la actividad y el deseo, ¿no? Porque la actividad y el deseo tienen que ver con lo que es la creación, ¿cierto? Con lo que es la acción, ¿no? Y esto tiene que ver con la pasión, ¿no? En la pasión nosotros creamos, por ejemplo, en pasión, ¿no? Uno tiene el acto, pues, el acto sexual
Y en este se crea una vida, ¿no? En pasión también, ¿cierto? Uno dice, se dedica con pasión, por ejemplo, a mejorar su cuerpo, a competir, a crear un negocio, ¿cierto? Si no tienes esa pasión, pues lo que haces carece de sentido porque, por ejemplo, tú tienes un negocio, pero si no tienes ese ímpetu, entonces posiblemente no prospere, ¿no? Porque es necesario eso, ¿no? Tener esa pasión y aunque vienen tantas dificultades y porque es natural que, por ejemplo, en un negocio que uno está empezando, al principio tenga esas sube y bajas, ¿cierto? Pero entonces tú tienes esa pasión, ¿no? De que decir, sí, yo sé que esto sale adelante porque tengo. Entonces, en esto tiene que ver la cualidad de la pasión, ¿no? Que es actividad y deseo. Y la otra, ¿cierto? Es ignorancia o tamas, ¿no? La palabra sánscrita es tamas, que dos cualidades son oscuridad y destrucción, ¿no? Que están ahí presentes, que son muy resaltantes, ¿no? O sea, oscuridad no solamente refiriéndose al hecho de en sí de la oscuridad, pero a lo que sucede cuando hay oscuridad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay oscuridad? Pues desafortunadamente no podemos percibir lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? La oscuridad, entonces, debido a esto, se asocia con lo que es la ignorancia, ¿no? Que es ignorar algo específicamente. Ignorar también se refiere, digamos, a la falta de educación, de conocimiento, ¿no? En fin, todo esto está relacionado con el hecho de la oscuridad, ¿no? De estar a oscuras. Uno de los versos que definen el por qué uno acepta un guía espiritual dice, Ona Gyana Timirandasya Gyanam Gyana Salakaya Chaksul Ulmitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, Ona Gyana Timirandasya. Gyana es conocimiento, ¿no? Entonces, dice, yo ofrezco mis humildes reverencias a mi maestro espiritual porque está como quitándome, ¿no? Esa oscuridad, ¿no? Nacida de la ignorancia debido a que él lleva o porta la antorcha del conocimiento, ¿cierto? La antorcha de la luz del conocimiento, ¿no? Ese poder ver, ¿no? Así como cuando sale el sol y entonces podemos ver el entorno, podemos ver los paisajes, podemos ver dónde estamos, o si entramos a una habitación oscura que no conocemos, entonces al encender la luz, pues podemos ver el entorno y entender dónde estamos, ¿no? Y cómo debemos, cómo comportarnos en dicho lugar y así sucesivamente a nivel de conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces la luz es como definiendo lo que es el saber y la oscuridad específicamente ignorancia y esto lleva a la destrucción, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Y pues desafortunadamente esta cualidad hoy en día es como la que más predomina, ¿no? Porque bueno, vamos a seguir estudiando acerca de esto porque es un tema extremadamente interesante. Entonces, em, no sé si alcanzan a ver este texto, ¿cierto? Porque muchos de ustedes, me imagino, están utilizando su celular. Entonces, a veces la letra es muy pequeña y pues no se observa. Quisiera preguntarles si alguno de ustedes, ¿no? Quiere leer esta pequeña introducción. Por ejemplo, Luis, no sé si tienes, si alcanzas a ver bien esta letra. Sí, se ve bien, se ve bien. Ah, perfecto. Entonces, ¿podrías por favor leer? Gracias. Claro, cómo no, un gusto. Vale. Introducción, ok. Los Vedas describen tres fuerzas o modalidades cuya influencia penetra el universo: bondad, pasión e ignorancia. Modalidad es una traducción de la palabra sánscrita guna, que literalmente significa cuerda, implicando que la bondad, pasión e ignorancia son cuerdas que ligan al alma al mundo material. Estas tres modalidades o cualidades son la base de todo lo que vemos, de todo sí que vemos. Oímos, probamos, tocamos y olemos. Las interacciones de estas cualidades modifican el mundo, mezclándose como los colores primarios, produciendo incontables variaciones. Wow, interesante. Sí, 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 es extremadamente interesante esto. Muchas gracias, Luis. Vale, con gusto. Entonces, estamos como, eh, ¿cómo se puede decir? Básicamente bajo el yugo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, uno de los primeros, digamos, versos que el Señor
donde empieza a hablarnos acerca de estas características, de estas tres, digamos, modalidades, se encuentra en el Bhagavad Gita 14.5, ¿no? Y dice así, Satwan Rajas Tama iti Guna Prakriti Sambhavan Nivadanti Mahabaho Dehe Dehinan Avyayam. Y dice así, la naturaleza material consta de tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia. Cuando la entidad viviente, eterna, entra en contacto con la naturaleza, o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos el libre albedrío, lógicamente, ¿cierto? Y decidimos venir a este plano, ¿no? Tenemos y se nos da esa como, sí, libre decisión. Pero automáticamente estamos bajo este plano material, entonces quedamos bajo el yugo, ¿cierto? Bajo el control de estas tres modalidades, ¿no? Como leímos y como ya hemos estado como hablando de esto, ellas, la palabra guna se refiere a cuerdas y entonces, digamos que la forma, digamos, literal, no literal, ¿cómo se dice? Como, sí, la forma, digamos, poética, es que básicamente somos títeres, ¿no? Bajo el control de ellas. Y pues eso es una realidad, ¿cierto? Entonces dice aquí, dice, la entidad viviente, por ser trascendental, no tiene nada que ver con esta naturaleza material. Aún así, como está condicionada por el mundo material, actúa bajo el hechizo de las tres modalidades de la naturaleza material. Debido a que las entidades vivientes tienen diferentes tipos de cuerpos en términos de los diferentes aspectos de la naturaleza, se ven inducidas a actuar de acuerdo con esa naturaleza. Esta es la causa de las variedades de felicidad y angustia, ¿no? Porque lo interesante, ¿cierto?, de estas modalidades es que no es que, o sea, las tres juntas están presentes en cada uno de nosotros, pero una de ellas, cada una de ellas se va, ¿cómo se puede decir? Una predomina sobre la otra, ¿no? Entonces, ah, debido a esto se generan diferentes mezclas. Por ejemplo, se dijo acerca de los colores, ¿no? Como sabemos, existen tres colores primarios, ¿cierto? Y en base a esos tres colores, al mezclar surgen diferentes otros colores. Entonces, esto mismo se aplica a estas tres modalidades. Cuando la persona predomina la modalidad de la bondad, aún así en él también está presente la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia, pero predomina la bondad. Entonces, cuando predomina en él la bondad, a esta persona, según los, digamos, estándares, digamos, ¿cómo se dice? Como descriptivos de lo que es el rol social de cada uno de nosotros, pues se le llama un brahmana. Brahmana es aquel que es un sacerdote, ¿no? O es la cabeza, se le define como la cabeza de la sociedad, es aquel que da los consejos, aquel que da la guía, ¿no? Y para esto tiene que estar vibrando más en esta cualidad, ¿cierto? Que es la cualidad de la bondad. Cuando la mezcla de estas cualidades, en lugar de predominar la cualidad de la bondad, predomina la cualidad de la pasión, entonces a esta persona se le define como un kshatriya. Un kshatriya es un guerrero o aquel que ejerce la acción de proteger, ¿cierto? Porque en esta acción se necesita pasión, se necesita tener esa fuerza, ¿cierto? Esa decisión de querer luchar. Una persona, por ejemplo, en bondad, por ejemplo, un pintor, una persona que es poeta, etcétera, cuando se le presenta un momento así de lucha, pues va a huir de esto porque no es lo de él, ¿no? No es lo que predomina en él. Él busca la paz, busca la quietud, busca la tranquilidad, busca el llegar a acuerdos. Pero en el caso de un guerrero, ¿cierto? Un político, o sea, un buen político, ¿no? Un buen líder. Entonces tiene que estar la pasión porque la pasión hace que él quiera estar ahí al frente, luchar, ¿cierto? Y pues esos son los roles, ¿no? Entonces en él predomina esta cualidad. En el caso, si la cualidad, digamos, de la pasión, digamos, no hay como una, ¿cómo se dice?
hay pasión, pero, y hay ignorancia, pero todavía la ignorancia no es que ejerza totalmente control. Entonces, socialmente a esta persona se le conoce como un vaisya o un comerciante, ¿no? Aquel que comercia, ¿no? Que aunque necesita tener pasión para seguir sus trabajos, lo que tiene, ¿cierto? Lo que quiere hacer. Y además de esto, él, pues empieza a ejercer la ignorancia porque la ignorancia, como dijimos, tiene que ver con la oscuridad, con aquello que no podemos ver, con lo que no podemos percibir, que sí sucede cuando estás en la luz o en la cualidad de la bondad, donde ya tienes como un entendimiento más claro de que lo que debes buscar es las cosas espirituales, las cosas bellas, ¿cierto? Que se nos da la naturaleza, ¿cierto? Protegerla. En cambio, cuando eres comerciante, la ignorancia está más presente, ¿cierto? Y entonces ya te ciegas buscando compasión, ¿no? En este caso, riquezas, ¿no? Que pues son efímeras y entonces te malguían. Entonces, esa mezcla ya hay de donde predomina ignorancia y pasión, y cuando ya la modalidad de la ignorancia es la que predomina sobre las tres, entonces a estas personas se nos conoce como Shudras. Shudra quiere decir aquel que se lamenta, ¿no? Que podemos decir como la parte, digamos, trabajadora de la sociedad, ¿no? Que básicamente somos la mayoría de nosotros, ¿no? Cuando se define la palabra Shudra como es aquel que se lamenta, se refiere al hecho de que él, aunque está sufriendo, no encuentra por sí mismo soluciones a esos problemas, ¿no? Entonces los busca, pero como no tiene la claridad, ¿no? En él no está predominando esa cualidad de bondad, entonces él no sabe dónde buscar, ¿no? Entonces lo buscan en las cosas, digamos, oscuras, digámoslo así, ¿no? En esto entra, por ejemplo, ya el hecho de uno buscar inclusive la espiritualidad, pero a través de cosas, por ejemplo, como la brujería, ¿cierto? Como la adoración de los fantasmas y todas estas cosas que a veces está predominante, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En el caso de la pasión, por ejemplo, nuestra búsqueda, digamos, de alguien o de algo elevado se puede centrar en nuestros líderes, ¿cierto? Si la Prabhupada, por ejemplo, comenta en uno de sus significados que había un hindú, ¿cierto? En el tiempo en que Hitler todavía estaba presente, que este hindú lo adoraba, ¿no? A Hitler. Y él lo adoraba porque gracias pues, a todo lo terrible que había hecho este señor, pues él había obtenido muy buenas ganancias, ¿no? O sea, había aprovechado las circunstancias, ¿no? Entonces él lo veía como, la fuente de su riqueza, ¿no? Entonces él lo adoraba. Entonces, a esto, ese tipo de adoración también se le puede considerar como en ignorancia, ¿cierto? Como dije, este sería, entonces tenemos los brahmanas, ¿cierto? Que serían en quienes predominan la modalidad de la bondad, ¿cierto? Sobre las otras tres, tenemos los que son los sacerdotes, tenemos los chatrias, que son los guerreros, ¿cierto? Los políticos, los que dirigen, los que deben proteger, digamos, a la sociedad, que es un rol que está presente ahí, y en ellos predomina es la pasión sobre la bondad y la ignorancia, y tenemos entonces a los vaisya, a los comerciantes, ¿cierto? Que en ellos pues hay como una mezcla entre pasión e ignorancia, ¿cierto? Y muy baja cantidad de bondad. Y está el caso de la mayoría, digamos, de nosotros, ¿no? Los trabajadores, los que estamos totalmente, digamos, en ese plano de ignorancia, ¿cierto? De que no sabemos quiénes somos, para dónde vamos, cuál es el porqué de existir, ¿cierto? Y pues lo lleva como a conclusiones nefastas, ¿no? Mucha gente que siente, dice, bueno, me levanto, voy a trabajar, regreso, pero ¿para qué, no? No, esto, por ejemplo, uno puede entrar en estas conclusiones, por ejemplo, cuando se rompe su hogar, ¿cierto? Y se da cuenta que trabajé tanto, pero ¿para qué? Y así sucesivamente. Entonces llegamos como a una pared donde no tenemos como un entendimiento y entonces optamos sucede, ¿no? Digamos, de querer como minimizar o destruir, digamos, esos sentimientos, esas cosas que estamos sintiendo y pues podemos ir, por ejemplo, al suicidio, etcétera, ¿no? Entonces, esas son cosas que están sucediendo y que suceden y es debido a esto, a que en nosotros están estas estas cualidades o gunas, ¿cierto? Que nos están manejando, ¿no? Entonces, por esto es importante, digamos, volvernos conscientes, ¿no? De esto. Entonces dice, bueno.
aquí, si gusta el señor Nercy, si usted gusta leer aquí, Está muy está, chiquita la letra. muy chiquita. Bueno, señor, es que se me Yo tengo es un dificulta. celular. Tengo es un Bueno, celular. entiendo, sí. No sé si tal vez Doris quisieras leer, posiblemente. Aquí está esta parte, si alcanzas a verla. ¿Quién más tenemos por ahí? No sé si de repente tal vez tienes que activar tu micrófono, Doris. Dale a Luis, dale a Luis. Bueno, es cierto, Luis. Pero bueno, Vamos es a que la idea es colocar, como que interactuemos un poquito, ¿no? Entonces, Amanda, tal vez. vamos a ¿Tienes? colocar a Luis el lector oficial. Sí, sí, además tiene Bueno, no, el sonido. bueno, Correcto, correcto. podemos participar todos, pues, pero si no queda Sí, más nadie claro, por ahí, esa es la idea, con sí. gusto. A ver, no sé si el señor John, tal vez quiera leer esta parte. Claro, sí, señor. Muchas gracias. Poner, si puedes probar poner el celular horizontal y así ¿Listo? se voltea la pantalla y se ve mejor. Ya, ya. Perfecto. Ya te copio la idea. Ya. Sí se ve mejor. Perfecto. Señor Luis, bien pueda, ¿no? Usted leer aquí. Gracias. Ajá. Dime. Perdón, Dame sí, señal. perdón. John, qué pena. No, ahorita después, señor Nercy, usted sigue, pero John que había dicho que sí. Correcto. Mm, Ya. Sí, señor, lo escuchamos. Donde se encuentran las las gunas están presentes en todas partes en el transcurrir del día, en los alimentos, en las personas, etc. Las modalidades afectan la experiencia humana. Las tres gunas nos afectan profundamente, influyen en todo lo que nos rodea, desde nuestros pensamientos y acciones hasta los hábitos y actividades que nos hacen ser quienes somos. Esto significa que la guna que, que esté más presente en nosotros influirá en nuestra recepción del mundo. Muchas gracias, John, por participar. Entonces, de esto, pues, estamos como tratando, ¿no? Básicamente, dependiendo de qué cualidad predomina en ti, entonces vas a tener una tendencia. Sí, Luis, dime, te escucho. Me surgió una pregunta, disculpa que te interrumpa. No, ¿Cómo no hay sabe problema. uno cuál guna está más presente? ¿Cómo determina eso uno? Ok, perfecto, sí. Bueno, hay Gracias. una pequeña, ¿cómo se dice? Historia, que es la historia, dice el árbol de mangos, ¿no? Yo le iba a contar al final, pero ya que hiciste esta pregunta, pues quiero pues la quiero contar en este momento, ¿no? Porque es sencilla y nos ayuda a entender un poco este punto, ¿no? Entonces dice que en una aldea había un árbol de mango, que era pues muy frondoso y estaba lleno de frutos. Y en un día donde hacía mucho calor, se reunieron tres amigos, ¿no? Bajo este árbol, ¿no? Entonces dice que el primer amigo, se sintió extremadamente bendecido por la sombra que recibió. Tomó los frutos que ya estaban maduros, ¿cierto? Y los comió y estuvo tan feliz, ¿no? De lo que estaba como viviendo en ese momento. Pensó, digamos, en la gratitud que sentía debido a que el árbol de mango, ¿cierto? Estaba dando, digamos, no solamente frutos, pero también estaba dando sombra, era también el refugio para tantos animalitos, ¿cierto? En fin, él meditó en todas estas cosas, ¿no? Él estaba pensando en esto. El segundo amigo, ¿cierto? Que estaba ahí, él se puso a pensar y dijo, wow, esto es un potencial, ¿no? Estos mangos son muy deliciosos, muy ricos. Y yo creo que los puedo vender, ¿cierto? Yo puedo venderlos o hacer jalea con esto, ¿cierto? Producir un dulce muy rico y esto me va a dar muchos beneficios, ¿cierto? Y él estaba pensando de esta forma.
Y el tercer amigo que estaba ahí, ¿cierto? Él estaba muy incómodo, ¿no? Por el calor que estaba haciendo, ¿cierto? Debido a que naturalmente pues habían bichitos, etcétera. Y aunque estaba en ese momento bajo la sombra del árbol, él aún así no estaba cómodo, ¿no? Y debido como a su sentir, digamos, de pereza, ¿no? Por no querer bajar los frutos, pues decidió coger los frutos que ya estaban caídos, ¿no? Pero cuando los probó se dio cuenta de que muchos ya estaban dañados y entonces sintió como, ¿cómo se dice? Como un rechazo a esto, ¿no? Y se llenó como de ira por el hecho de ver también de que los otros podían disfrutar y él no. Y dice que posteriormente, después de que se fueron de ahí, en la noche, él regresó y quemó el árbol, ¿no? Lo destruyó. Entonces, esta pequeña historia sencilla, ¿no? Pues la podemos utilizar como para entender un poquito en qué modalidad estamos nosotros o cuál de ellas predomina. Si en nosotros predomina esas características de buscar, digamos, las cosas lindas o apreciarlas, ¿no? Que están ahí, de querer la naturaleza, de gustar la literatura, ¿cierto? Del estudio, de escuchar, digamos, buena música, ¿cierto? En fin, que está como vinculado, que es sensible hacia lo que es la bondad, lo que es la espiritualidad, lo que es el amor al prójimo, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que esa modalidad es la que está predominando, ¿no? La bondad está predominando en nosotros. Pero si en nosotros todo lo que observamos es como con una actitud de que, bueno, esto es por el bien, digamos así, de mi crecimiento a nivel económico, por ejemplo, ¿cierto? O lo vemos como una oportunidad de lucha, ¿cierto? O naturalmente somos propensos al hecho de enfrentarnos con otros, ¿cierto? En fin, todo lo que tiene que ver con la pasión, entonces podemos entender de que esa es la modalidad que predomina, como en el caso de este muchacho que él vio fue como ese potencial de negocio de los mangos, ¿no? El primero estaba observando y alabando todo lo que podía percibir en referencia a la naturaleza y el otro simplemente lo estaba viendo como una forma, digamos, de obtener y de disfrutar, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Uno era un contemplador y otro era como ya más en el sentido del disfrute porque esto tiene que ver con la pasión. Y está el último, ¿no? Que si en nosotros, por ejemplo, no podemos apreciar el crecimiento de los demás, ¿cierto? Odiamos o somos rencorosos, etcétera, ¿cierto? No podemos percibir, digámoslo así, ¿no? Esa belleza que está alrededor nuestro, ¿cierto? No le damos como el debido cuidado a la naturaleza, ¿no? Que sucede, ¿no? Botamos la basura en cualquier sitio, etcétera, ¿cierto? Si no estamos conscientes de hacer esos cambios, ¿no? Continuamente en nuestros actos, entonces muy seguramente estamos vibrando en la modalidad de la ignorancia. Pero hay que entender de que esas tres están ahí, presentes en nosotros. Entonces, no es de sorprenderse que uno, aunque esté en un estado, digamos, de apreciación de la naturaleza, pues también en algún momento caiga en ese estado de ignorancia y haga algo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero lo que tenemos es que entrar como en un análisis de qué es lo más común en mis actos, ¿no? Cómo yo me desarrollo ante la sociedad, ¿cierto? Cómo me desarrollo en mi ambiente personal, ¿cierto? En mi ambiente familiar, en mi ambiente religioso, ¿cierto? Si es que hay religiosidad, porque, por ejemplo, si estamos totalmente en ignorancia, pues eh, nuestra religiosidad va a ser, digamos, movida por cosas demasiado oscuras, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es como cuestión de eso, ¿no? Entendernos, o sea, analizarnos individualmente y ver cuál es nuestra actitud ante el árbol de mango, ¿no? ¿Quién sería de los tres yo? ¿No? ¿Qué sería lo que yo haría? ¿No? Sería el que me siento satisfecho con los frutos que me está dando este árbol, ¿cierto? Y los beneficios que estamos recibiendo todos y los demás. O soy la persona que al ver ese árbol de mango, ¿cierto? Lo veo como una oportunidad de poder, digamos, como obtener ya como beneficios, dinero y así obtener placeres, ¿no? O lo vemos con ese sentido de envidia
y de querer simplemente destruir, ¿no? Entonces, eso, pues, disculpa, ¿no? Más o menos es lo que yo podría como mencionar en relación a eso. No sé si está bien, Luis, acerca de esto. Si pues todavía quieres tratar un poco más, me dices, ¿no? Esta pregunta. Y, perfecto, Luis, gracias. Gracias por la manita. Entonces, sí, es cuestión de analizarnos, ¿no? Y esa es la idea de la clase o sea, pues, de la, digamos, reunión de hoy, ¿cierto? Que es como tener una visión un poquito de estas cualidades. Entonces, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 14, el texto 6, habla sobre la modalidad de la bondad. Son 3 versos que el Señor cita y donde describe a cada una de las 3 modalidades. Entonces, la primera es la bondad, ¿no? Sattva, y dice el Señor, Tatra Sattvan Nirmala Tvat Prakashakam Anamayam Shukan Shangena Bhagnati Jnana Sangyena Chanagam. Oh, aquel que no tiene pecado, la modalidad de la bondad, al ser, perdón, oh, aquel que no tiene pecado, la modalidad de la bondad, al ser más pura que las demás, es iluminadora y nos libera de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos situados en ese modo quedan condicionados por un sentido de felicidad y conocimiento, ¿no? Esa es como la descripción, digamos, en resumidas cuentas, que da el Señor en el capítulo 14, el verso 6 del Bhagavad Gita, donde le está explicando a Arjuna, ¿cierto? Estas 3 modalidades, ¿no? Entonces, esas son las características. ¿Cuáles son las características de esta modalidad? Dice, es iluminadora, ¿cierto? Porque se busca el conocimiento y nos libera de todas las reacciones pecaminosas, porque naturalmente, al tú tener conocimiento, entiendes de cómo actuar, bien o mal, ¿cierto? Entonces, como esta modalidad tiene que ver con la inteligencia también, ¿cierto? Con la claridad de inteligencia, entonces tú dices, no, eso no debo hacer. Como por ejemplo, la mamá le dice a uno, no meta el dedo en el fuego porque se quema, ¿no? Uno de niño puede ver el fuego así todo bonito, ¿no? Y por la ignorancia en que nacemos, pues queremos meter tal vez el dedito. Bueno, algunos, no todos son tan terriblemente ignorantes. Pero entonces, naturalmente, la mamá, quien tiene conocimiento, le dice, no metas el dedo porque te puedes quemar. Entonces, si uno está vibrando en la modalidad de la bondad, aprende escuchando, ¿cierto? Aprende escuchando, ¿no? Aprende por medio del conocimiento. El conocimiento te dice esto y entonces tú te detienes y no sufres, ¿no? Ese es el primer, el síntoma de esto, ¿no? Y dice, aquellos situados en ese modo quedan condicionados por un sentido de felicidad y conocimiento, ¿no? Porque esa es una realidad, ¿cierto? El conocimiento os hará libres, ¿no? Esa es una verdad increíble, ¿cierto? Y el conocimiento, pues naturalmente trae felicidad porque el entender algo, ¿cierto? Es tan importante. A veces nosotros le oramos a Dios en esas circunstancias tan difíciles y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto, ¿cierto? Si yo soy tan buena persona. No, ¿por qué tengo que vivir eso? ¿Por qué el Señor me pone en estas circunstancias? Entonces, lo que podemos ver ahí en relación a eso es que cuando tienes conocimiento, entonces entiendes que esas, digamos, o sea, situaciones se están presentando por una razón específica, ¿no? Hay un brahmana que él perdió todo, ¿no? Él se llama el brahmana de Santipur y él empieza a analizar el por qué. ¿Cuál fue la razón por la cual él está en ese estado de ignorancia? Perdón, viviendo esas circunstancias. Y él, después de meditar y de presentar muchos argumentos dentro de sus pensamientos, llega a la conclusión que el problema es su mente, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Dice que la fuente de todos los sufrimientos fue mi mente. Pero para llegar a eso, pues tienes que tener esa lucidez que da la bondad, ¿no? Porque
el conocimiento también puede ser teñido en esas tres cualidades, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento podemos verlo a nivel de pasión y llevarnos a entendimientos catastróficos, ¿no? Por ejemplo, crear bombas nucleares, etcétera, ¿no? O también el conocimiento se puede ver en ignorancia, ¿cierto? Y dándonos la información o la inteligencia, ¿cierto? Para hacer actos terribles ya y completamente bajos. Entonces, el conocimiento también se ve afectado por estas características. He colocado estas tres en tres colores diferentes porque es que cada color representa también a la modalidad, ¿no? Esa modalidad tiene esa guna, esa cualidad, esa cuerda, tiene un color, tiene una vibración, tiene un pensamiento, ¿cierto? Específico, ¿cierto? Tiene una cualidad, ¿no? Que es la pasión, por ejemplo, ¿cierto? Y en este caso el color de sattva es el blanco, ¿no? Que es la pureza, lo que tiene que ver con todas estas cosas. Y seguimos, ¿cierto? Con la modalidad de la pasión, rayas, que tiene ese rojo, digámoslo así, ¿no? Ese es el color predominante de ella, porque tiene que ver con todo lo que es creación, ¿cierto? Con que está vivo, ¿no? Que está ahí presente, que hay movimiento, que hay acción, ¿no? Entonces dice, Rayo Ragak Manakan Vidhi Trishna Sanga Samudbhavam Tanivat da Tanivagnati Kauntei Akarma Sangena Dehinam. Dice, la modalidad de la pasión nace de deseos y anhelos ilimitados, oh hijo de Kunti, y debido a esto, la entidad viviente encarnada está ligada a acciones fruitivas materiales. Bhagavad Gita 14:7. Entonces, acá podemos ver, ¿cierto?, que el Señor define a esta modalidad como la fuente de deseos y anhelos ilimitados. Porque si tú no tienes eso, si no hay como primer factor el deseo y el anhelo, entonces la acción no se lleva a cabo, ¿no? Eh, digamos, estamos acá porque tenemos el deseo, ¿no? Y el anhelo de hacer esto, entonces por eso pues estamos reunidos y escuchando, etcétera, ¿no? Si tenemos otro tipo de anhelo, por ejemplo, como es el hecho de comer, entonces vamos a hacer acciones para esto, ¿no? O si nuestros anhelos o deseos, ¿no? Están dirigidos hacia cosas, digamos, más como es, por ejemplo, emprender una empresa, ¿cierto? Crear, ¿no? Estamos hablando de crear cualquier cosa, ¿no? Entonces, se necesita ese primer factor, ¿cierto? Ese deseo y ese anhelo, ¿no? Es como la fuente de la acción que nos lleva a lo que es rayas, ¿no? Que es esa cualidad, ¿no? La pasión, ¿no? La definición de la palabra pasión es interesante, ¿no? O sea, porque pudieron utilizar la palabra acción, pudieron utilizar otras, pero se traduce como pasión, ¿no? Porque es ese sentir, esa fuerza que está dentro de ti y que te hace hacer las cosas a veces no en bondad, o sea, más bondadosas o más oscuras, dependiendo cómo estén mezcladas esas tres modalidades. Por ejemplo, puedes tener pasión, pero tener una mezcla entre pasión y bondad, ¿cierto? Y entonces eso hace de que tú, pues, tu pasión esté dirigida hacia, por ejemplo, el estudio, ¿cierto? Volverte así un gran científico, ¿cierto? Y estudiar, digamos, la naturaleza, las plantas, etcétera, ¿cierto? Como esa pasión puede estar mezclada con ignorancia y como ya dijimos, pues llevarnos al hecho, digamos, de las búsquedas de las cosas materiales y efímeras de la vida, ¿cierto? Y si hay menos pasión y más ignorancia, pues entonces esa misma ímpetu, esa misma pasión nos va a llevar a hacia cosas demasiado oscuras, ¿no? Hacer actos y cosas que posiblemente más adelante nos vamos a arrepentir, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces dice, deseos y anhelos ilimitados y debido a esto la entidad viviente encarnada está ligada a acciones fruitivas materiales, ¿no? Este es el asunto con las modalidades de que ellas nos atan a la naturaleza material, ¿no? Porque digamos que este es el sentir, ¿no? En este momento es el sentir. Es como lo que hace que tú hagas algo, ¿cierto? Pero ya la acción en sí
puesta a la acción, a esto se le llama karma, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cómo tú hagas la acción en la modalidad que la hagas, ¿cierto? Mm, Entonces generas un tipo de karma. Como ya dijimos, si tus acciones son bondadosas, pues generas un karma bonito, ¿cierto? Para ti. Pero si son en modalidades como pasión e ignorancia y más en ignorancia, los resultados son nefastos, ¿no? La acción del karma que regresa, pues son cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, alguien que con pasión y muy motivado en la ignorancia se vuelve un asesino, entonces dedica su vida a eso, ¿no? Matar gente. Entonces llega un momento en el cual viene la reacción también, ¿no? Físicamente, ¿cierto? Al ser atrapado, ¿cierto? Y condenado. Y pues también por sus actos abominables, ¿no? A nivel ya en las esferas, digamos, espirituales, ¿no? Él tiene que ser castigado. Entonces, así podemos ver cómo estas mezclas están ahí presentes, ¿no? En todas nuestras acciones y nos llevan a diferentes resultados, como dice el verso anterior. Y bueno, esta es la modalidad de la ignorancia o tamas que predomina el negro, ¿no? Bueno, este negro parece un cafecito, es como un café más, pero en realidad es negro, ¿no? Que es como el color o la definición de lo que, aquello que pues no puedes como ver, ¿no? Donde no hay luz, ¿no? Entonces, dice este verso, Tamastu Agyana Jan Vidhi Mohanan Sarvadehinan Pramadalasya Nidravis Tani Vannati Bharata. Oh hijo de Bharata, debes saber que la modalidad de la oscuridad nacida de la ignorancia es el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Es el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esta modalidad son la locura, la indolencia y el sueño que atan al alma condicionada, ¿no? Entonces, estos son tres síntomas muy, muy resaltantes, la locura, la indolencia y el sueño. Aquí cuando se habla de locura, no solamente se habla pues de ya como una persona que está completamente loco en un, ¿cómo se llama? En un reclusorio, ¿cierto? Sino la locura en la cual nosotros vivimos porque estamos en ese estado de ignorancia, ¿no? Hay ay, ¿cómo se llama él? Ay, se me fue ahorita. Él hace cuentos. Ibrahim, bueno, él es como creo que, o sea, él es de Medio Oriente, él escribió varios libros, uno de ellos se llama El Loco, ¿no? Eh, Khalil Ibrahim, Gibran. Gibran Ibrahim, creo que sí. Khalil Gibran. Ya, exacto, sí, sí, Luis, gracias, muchas gracias. Entonces, una de sus historias que él narra es de alguien que entró a un manicomio y se sienta pues a hablar con alguien y entonces este supuesto loco le dice, bueno, ¿y tú de cuál grupo de locos eres? ¿Del que está aquí o del que está afuera? ¿No? ¿No? ¿A cuál perteneces? Entonces acá cuando se habla de locura, ¿no? No es solamente de un título de loco, ¿cierto? Sino de la locura de pensar que, por ejemplo, no existe más, ¿no? O sea, esto es lo único que hay, no existe ¿cómo podemos decir? Una naturaleza más allá de después de la muerte, etcétera, ¿no? O sea, esas conclusiones que estamos hoy en día muy arraigadas, ¿no? Están en nuestra sociedad. Entonces, a esto se refiere como dirigiéndose como hacia esa locura, ¿no? Debido a que no hay una luz, de que no se puede ver claramente las cosas, ¿no? Entonces, uno puede decir, pero hay conocimiento, ¿no? De todas estas cosas. Y es una realidad, ¿cierto? Por ejemplo, hay grandes tratados filosóficos acerca de la negación de la eternidad del alma, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y hoy en día están en la mayoría de las universidades y por eso pues tenemos una sociedad totalmente atea, porque se centra que están bien educados y consideran que lo que están como escuchando de sus profesores, de sus instructores, de ese conocimiento, de esos grandes sabios, ¿cierto? Que lógicamente pues tienen conocimiento y tienen inteligencia, pero los está guiando hacia un resultado totalmente ateo, ¿no? Hacia una conclusión que no es. Entonces, a este tipo de conocimiento
Se le llama Jnana Pakrita, ¿no? Maya Pakrita Jnana, ¿no? Es la palabra. Maya quiere decir ilusorio, ¿no? Apakrita quiere decir de que es fomentado por alguien que realmente no tiene la visión, porque o sea, todo su conocimiento está basado en algo que no es, ¿no? Y Jnana es conocimiento. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento ilusorio que está basado o está siendo dado por alguien que también está en ese estado de ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, eh, quería también decirles que existe, digamos, un controlador. En las diferentes culturas, por ejemplo, en las culturas indígenas se hablan sobre los elementales, ¿no? Y ellos son muy respetuosos con la naturaleza. Entonces, si van a tomar una plantita, ellos llegan y cogen y la cortan y antes le piden permiso el elemental, ¿no? De la planta, que sería el alma o aquel que está ¿cómo se dice? Rigiendo sobre esa planta específica, ¿no? Como que el que controla, ¿cierto? Entonces, eso pues en las culturas, digamos, indígenas, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, aquí de la cultura védica se entiende de que esas tres gunas están bajo el control también de alguien, ¿no? En este caso, pues el Señor. Entonces el Señor se manifiesta y a través de él se controla cada una de estas cualidades, ¿no? A este tipo de avatar, ¿no? O aquel que desciende, ¿cierto? Esa manifestación de Dios, se le conoce como guna avatar o aquel que desciende con el propósito de, digamos, ser el jefe de cada una de estas gunas, ¿no? Entonces, el primero se le conoce como Vishnu, ¿no? Entonces, dice acá, Sattva se manifiesta como pureza, conocimiento y armonía, ¿no? De eso hemos estado hablando, ¿no? Son características que están ahí. Si nosotros tenemos la tendencia a ser personas más puras, ¿cierto? Buscar el conocimiento y encontrar la armonía de todo, que son tres características muy resaltantes, pues se puede decir que predomina esta cualidad en nosotros. Ahora bien, si no está en nosotros, pero queremos que esa cualidad se manifieste más sobre todas las otras, entonces podemos hacerlo, ¿no? Dice, entonces aumentar a sattva, ¿cierto? O aumentarle esa cualidad es posible reduciendo rayas y tamas, ¿no? Que eso es algo, ¿cómo se dice? Como ya lógico, ¿no? Si tú aumentas la modalidad de la bondad, automáticamente, pues las otras dos se vuelven menos predominantes, ¿no? Entonces dice, aumentar sattva es posible reduciendo rayas y tamas en tu mente y en tu cuerpo. Entonces, en tu mente, como empezando eh, ¿cómo se puede decir? Como a cambiar, ¿no? A cambiar, o sea, a cambiar tu forma de pensar, de dirigir, ¿no? De empezar a pensar más como el que llegó al árbol de mango, se sentó y meditó y vio los beneficios del árbol, etcétera, ¿no? Como eso, empezar como a eso, a trabajar en eso, ¿no? A no verlo simplemente como una fuente de riqueza o de disfrute, sino también como una fuente o volverte un contemplador, digámoslo así, ¿no? Eso a nivel de la mente, ¿cierto? Y a nivel del cuerpo, ¿no? Esto pues lo podemos hacer por medio de qué? De comer alimentos sátvicos o alimentos en bondad, ¿no? ¿Qué son esos alimentos en bondad? Pues son todos aquellos que son los alimentos que son obtenidos sin necesidad de tanta violencia. Por ejemplo, los granos, las legumbres, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Pues sí, legumbres o vegetales, ¿no? Los derivados por ejemplo, de la leche, etcétera, ¿no? Donde, aunque los obtienes, no tienes que por ello ejercer una violencia extrema, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no tienes que matar el árbol de frutas, ¿no? Para obtener sus frutos. Lo mismo, pues, no tienes que matar al animal para obtener su leche. Es cierto que sí, necesitas esos nutrientes, pero los puedes obtener por medio de eso. Entonces, estos son alimentos sátvicos, ¿no? Porque, como dicen, tú eres lo que comes, ¿no? Eso es una frase interesante, porque también de acuerdo a lo que tú ingieras, eso va a afectar también en ti, ¿no? Y cómo actúas y tu mente también, ¿no? Va a trabajar. Es una cuestión extremadamente interesante, ¿no? Entonces, comer alimentos en la modalidad de la bondad, ¿cierto? Practicar la meditación, ¿no? Esto es
o oración, ¿no? O sea, aquí pues lo definí de esta forma, pero es como esa conexión, buscar esa conexión divina, ¿no? Esa conexión que tienes y que no solamente tú la tienes, sino que también la tiene tu entorno, ¿cierto? Ver que todo está conectado con Dios, ¿no? A esto pues se le denomina como meditación, ¿no? O la meditación o la devoción, ¿cierto? Que es el Bhakti Yoga el vínculo como con amor con Dios, ¿cierto? Y dice un estilo de vida no violento, ejercer menos violencia, esa es la meta de todo esto. Entonces, quien controla esta modalidad se le conoce como Vishnu, quien es el que está aquí, ¿no? Vishnu es quien controla la modalidad de la bondad. Entonces, una de las características de la bondad es que él mantiene, ¿no? Ella mantiene, esa es una cuestión. Si usted tiene una persona en pasión, tratando digamos, o en pasión tratas de mantener un hogar, si en pasión tratas de mantener una relación, pues se va a destruir rápidamente porque no tienes la paciencia, no tienes esto, ¿no? Vas a entrar en conflictos, etcétera, ¿no? Para mantenerse necesita la bondad, ¿no? Estar en un estado más meditativo, más tranquilo y dirigirte, ¿no? Porque eso es lo único que hace que las cosas se mantengan, ¿no? En bondad, por ejemplo, puedes entrar en el diálogo, en pasión no. Pasión tú simplemente explotas, ¿no? Pero en bondad puedes hablar, a veces puede ser el mismo tema, pero debido a que lo presentas bajo el control de una modalidad diferente, entonces el resultado es completamente diferente, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, puede haber un conflicto en mi familia y si yo lo abordo a través del diálogo, ¿no? En bondad, pues esto ayuda, ¿no? Y va a mejorar. Pero si lo abordo en pasión, el resultado puede ser como ya como ¿cómo se llama? Un choque. Y si lo abordo en ignorancia, me puede llevar a una violencia extrema, ¿no? Y a actos terribles, ¿no? Sucede a veces en las relaciones donde hombre o mujer, ¿no? Llegan hasta matar a su cónyuge, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones de cómo esto sucede, ¿no? Entonces, en bondad se mantiene, ¿no? Dios preserva. Él es el que preserva todo. Es debido a que Él controla esa modalidad, ¿no? El otro representante, digámoslo así, de la modalidad de la pasión es Brahma, ¿no? Aquí lo vemos en la foto, ¿cierto? Brahma es el primer ser creado en el universo y él tiene la función de ser el subcreador. Él, digamos que aparece o nace, Aya quiere decir aquel que nace sin la necesidad de una madre, perdón. Y entonces él entra en un lugar que está totalmente oscuro y no, realmente él está un poco perdido y dice, bueno, ¿qué debo hacer? Entonces él intuitivamente entiende de que lo que debe hacer es austeridad, ¿no? La austeridad es necesaria, ¿no? Si uno quiere tener conocimiento, uno tiene que hacer austeridad, ¿no? Eso lo podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho del estudio es una austeridad, ¿cierto? Pero se obtiene el conocimiento. Entonces él, a través de la austeridad, él pudo como cualificarse y escuchar la voz de Dios y él le da, digamos, el conocimiento para que él pueda crear todo. Entonces, para crear se necesita la pasión. Entonces él empieza a crear todo, ¿no? La manifestación. Es muy similar a la descripción que da el Génesis, ¿no? Donde empieza a hablar acerca de cómo se crea el día y la noche, cómo se crea todo, ¿no? Y dice, y Dios viendo que estaba bien, ¿no? Dios dijo, está bien, ¿no? Está bien, perfecto. Entonces, esa es como la situación de Brahman. Entonces, cuando la modalidad de la pasión aumenta, uno desarrolla el anhelo de disfrute material, ¿no? Entonces, se necesita eso, ¿no? Una persona que empiece una empresa, pero que no tenga pasión, pues eso va a ir se va a destruir, ¿no? Eso no va para ningún lado, ¿no? Tú necesitas tener ese anhelo de disfrute material que te impulse a hacer eso, ¿cierto? Y que crezca, ¿cierto? Y la familia también, ¿no? Una familia necesita también la pasión. Podemos ver entonces que en realidad las cualidades no es que sean malas, sino que tienen que ser usadas o tienen que estar presentes en diferentes momentos, ¿no? En un diálogo lo mejor es la bondad, pero por ejemplo cuando estamos cocinando, ¿cierto? Para nuestra familia, pues la pasión es lo importante, ¿cierto? Y cuando se necesita el descanso, pues la ignorancia es la cualidad, digámoslo así, que es necesaria, ¿cierto? Entonces,
ellas están presentes tanto en las facetas, digamos, como negativas, como en las facetas positivas también de nuestra vida. Entonces dice, si quieres disminuir rayas, o sea, si quieres disminuir la pasión, debes evitar consumir alimentos rayásicos como los fritos y picantes, así como estimulantes como la cafeína, ¿no? Entonces, digamos que son pequeños cambios que podemos ir haciendo, ¿no? Donde esto, aunque es un acto físico y parece como no, como trivial, pero va afectando en nuestra forma de percibir todo, porque una cualidad va tomando el control de la otra, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí tenemos a la más fuerte. Entonces dijimos que pasión es creación, ¿cierto? Porque él está creando. Entonces, Vishnu mantiene, Brahma eh, crea, ¿no? Y Shiva, ¿no? Shiva, que es el que controla la modalidad de la ignorancia tamas, es el que destruye, ¿no? Él es el destructor. Uno de los nombres de Shiva es Shiva Natarash, ¿no? Porque él está danzando. Dice que él está haciendo la danza de la destrucción, ¿no? Al final, esta creación, como no es eterna, tiene un principio y un fin, ¿no? Y ese medio es la preservación que tiene que ver con Vishnu. El principio de la creación tiene que ver con Brahma, ¿cierto? En su pasión, ¿no? El que crea todo, la bondad pues que se necesita para mantener todo, y al final cuando es necesario la destrucción, entonces entra Shiva, ¿cierto? Esta personificación, digámoslo así, que controla esta modalidad de la ignorancia y lo destruye todo porque la ignorancia destruye, ¿no? Esa es una característica muy resaltante en todo esto. Entonces acá dice, Tama se manifiesta como impureza, pereza y oscuridad. Es la consecuencia de la ignorancia e impide a todos los seres ver la realidad. Es eso, ¿no? Es un velo, es algo que no nos permite estar, ¿cómo podemos decir? Como ver como todo lo que, o sea, ver las cosas como son, ¿no? Dice, para disminuir la laguna de tamas o la modalidad de la ignorancia en tu mente y cuerpo, evita comer alimentos tamásicos o en ignorancia, o exceder ya sea en la comida o en el sueño, ¿no? Porque, como ya dijimos, ¿cierto? Esto tiene que ver con la pereza también, ¿cierto? El hecho de no querer, en pasión, por ejemplo, uno hace ejercicio, etcétera, ¿no? En ignorancia busca más bien la vida de un osito, no, básicamente, ¿no? Entonces, todo esto afecta, de acuerdo a todas nuestras actividades, afecta y nos da diferentes resultados, ¿no? Entonces, aquí invito, Luis, si gustas, por favor, leer este pequeño texto, ¿no? Te agradezco. Yo lo hago. Bueno, listo, señor Nercy. Hágale, Ah, Sí, pues. Simón, Luis me dio decía, la idea de virar el teléfono y realmente se ven más grandecita la letra. Perfecto. Voy. Hágale, pues. Bajo el hechizo de la ignorancia, uno no puede extender las cosas tal como son. No puede entender, perdón, las cosas tal como son. Por ejemplo, todos pueden ver de su abuelo que su abuelo ha muerto y por tanto, bien morirá. El hombre es mortal. Los hijos que conciba también morirán. Entonces, la muerte es segura. Aún así, la gente está acumulando dinero locamente y trabajando muy duro todo el día y toda la noche, sin preocuparse por el espíritu eterno. Esto es una locura. En su locura son muy reacios a avanzar en la comprensión espiritual. Esa gente es muy vaga cuando se les invita a asociarse para lograr comprensión espiritual. No muestran mucho interés, ni siquiera son activos como el hombre controlado por la modalidad de la pasión. Muchas gracias, señor Nercy, por su ¡Qué lectura. barbaridad! Sí, señor. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Que ignorancia, como dijimos, es algo que no nos permite ver, ¿no? Aunque estamos viendo que la muerte está presente, ¿cierto? Aún así, uno no está consciente, ¿no? Dice que es lo que más asombra en este mundo, ¿no? Es una de las preguntas que le hacen a un gran santo, a Maharaj Yudhishthira, se la hace
se la hacen y le dice, ¿qué es lo más asombroso en este mundo? Entonces él responde, dice que estoy viendo que mis parientes, mis amigos, ¿no? Todos los que están a mi alrededor están continuamente entrando al palacio de la muerte, ¿no? Pero yo pienso que no voy a morir. Dice, eso es lo más asombroso, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? A veces nos enfrentamos a este momento cuando tenemos que estar, por ejemplo, en una actividad como un velorio, etcétera, ¿cierto? O cuando perdemos a alguien. Entonces entramos un poquito en conciencia, se nos quita ese velo, ¿no? Decimos, ¿para dónde te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces entramos en esa conciencia. Pero posteriormente se vuelve como a cerrar ese velo, ¿no? Y ese velo es la ignorancia. Entonces, son cosas que están ahí delante de nuestra, como dice, al frente de nuestras narices, pero no podemos percibirlas debido a que la modalidad que está predominando en nosotros es la ignorancia, ¿no? Entonces, acá se dice la importancia de desarrollar la modalidad de la bondad pura, ¿no? Entonces, Luis, si gustas, por favor, leer esta parte. Gracias. Ok, de acuerdo. Importancia de desarrollar la modalidad de la bondad pura. La prominencia de cierta modalidad de la naturaleza se manifiesta en los tratos, en las actividades, en la comida, etc. Pero si uno quiere, puede desarrollar mediante la práctica la modalidad de la bondad y así derrotar las modalidades de la ignorancia y la pasión. De manera similar, uno puede desarrollar la modalidad de la pasión y derrotar la bondad y la ignorancia. O uno puede desarrollar la modalidad de la ignorancia y derrotar la bondad y la pasión. Aunque existen estas tres modalidades de la naturaleza material, si uno está decidido, puede ser bendecido por la modalidad de la bondad. Y al trascender la modalidad de la bondad, puede situarse en la bondad pura, que se llama estado Vasudeva, un estado en el que uno puede entender la ciencia de Dios. Gracias, Luis. Entonces, se llama Sudasattva, ¿no? O estado de Vasudet. Básicamente, la idea es que esa modalidad aún es material, ¿no? Entendemos que son una de las leyes, ¿no? Que predomina en el plano material, ¿no? Entonces, aún así, detrás de ello, pues está la esfera espiritual, ¿no? Entonces, al uno situarse en bondad, aún no, esa no es la meta última, ¿no? En este estado uno puede volverse amante de buscar el conocimiento, de buscar a Dios, de interactuar, ¿no? Pero entonces uno entra en un cultivo de desarrollar ese estado de bondad pura, ¿no? O estado de Vasudet, ¿no? Vasudet es uno de los nombres que recibe Dios, ¿no? Entonces, esas características, digámoslo así, ¿no? O esa búsqueda que tenemos que implementar tiene que ser, digamos, como gradualmente, ¿no? Podemos ver, vamos venciendo nuestra naturaleza de ignorancia que está predominando, ¿cierto? Nos elevamos hacia que predomine más la pasión y de ahí entonces luchamos por volvernos más conscientes en bondad, ¿no? Estando en ese estado de bondad, entonces uno empieza a hacer prácticas espirituales que lo llevan a un estado de trascendencia, ¿no? De estas cualidades. Entonces, acá como dice, el primer paso para aumentar tu sattva, tu guna, ¿no? Tu modalidad, es identificar tu modalidad o guna que está dominando en ti, la que más te influye. Cada una de las tres gunas tiene sus características. Sattva tiene elementos puros, Raya tiene elementos de actividad y afán de beneficio propio, mientras que Tamas tiene elementos de oscuridad y destrucción. Una vez que hayas identificado tu característica o elemento raíz, puedes utilizar los principios de la filosofía del yoga para eliminarlos de tus pensamientos, ¿no? Acciones y hábitos hasta que te vuelvas completamente sátrico, ¿no? O en bondad. La constancia y el desapego son el camino que nos recomienda el Señor que sigamos para alcanzar la victoria y trascender estas tres modalidades. Él dice, él le dice a Arjuna, le dice, sí, tú tienes razón, ¿no? Es
Es muy difícil, ¿no? Pero esto se puede lograr gracias a la práctica constante y al desapego, ¿no? En el capítulo 6, refiriéndose a la mente, ¿cierto? Que pues es el factor, digamos, más predominante en todo este asunto, ¿cierto? Porque ella es la que se ve afectada directamente con la influencia de estas tres modalidades, de esas tres gunas. Entonces, nosotros, a través, digámoslo así, de esa constancia, ¿no? Y desapego, podemos lograr superarnos. Cuando hablamos de desapego, se refiere es como el desapego del resultado, porque a veces nosotros emprendemos una lucha, dice, yo quiero ser mejor, ¿cierto? Y nos dedicamos y hacemos, pero de repente tenemos una recaída, que podríamos decir ahí una modalidad, ya sea pasión o ignorancia, empieza a predominar nuevamente, ¿no? Algo que yo quiero dejar y entonces decimos, no, yo no soy digno, yo no tengo la fuerza y en lugar de seguir esforzándote, pues decaes nuevamente en esos malos hábitos. Entonces, el desapego en lo que haces es extremadamente importante, porque entonces es simplemente, ok, me resbalé y me vuelvo a parar y sigo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿cierto? Tienes una meta ya fija, ¿cierto? Entonces te esfuerzas con ese desapego, ¿cierto? Y lo haces continuamente. Podemos ver que una gota de agua, ¿cierto? Que es, ustedes conocen una gota de agua, ¿no? Todos conocemos el agua y todos conocemos pues que es una gota de agua que para nosotros es algo efímero, pero resulta que una gota de agua puede por su constancia, atravesar una piedra, ¿no? Hay muchos lugares donde podemos ver, ¿no? Donde el agua continuamente cae y destruye, ¿no? Hace perforaciones, ¿no? Por ser constante, ¿no? Constante. Ese es un factor importante. Entonces, esa constancia debe estar ahí, podemos decir, esa renuncia al hecho de pensar de que no puedo y que lo que hice, pues entonces tengo que abandonarlo porque no tengo las características. No, hay el deseo, hay el anhelo de ser mejor, entonces simplemente te esfuerzas con esa constancia y con ese desapego, ¿no? Eso es extremadamente importante en esto, ¿no? Entonces, para esto, pues uno tiene que implementar prácticas espirituales y aplicarlas en la vida diaria, ¿no? Es importante, ¿no? Si tú buscas llegar a la bondad y trascenderla, entonces necesitas de la meditación y pronunciación de los sagrados nombres, ¿no? Un gran sabio se llama Chanakya Pandit, dice, en sus máximas, una de ellas dice, la fuerza de una mujer está en su castidad, la fuerza de un árbol está en sus raíces. Podemos ver que el árbol primero crece hacia abajo, ¿cierto? Genera raíces y posteriormente ya crece hacia arriba, ¿no? Podemos ver que esto los mismos arquitectos lo están tomando en cuenta, ¿no? Primero ellos crean, por ejemplo, cuando tienen que construir grandes edificios, hacen subsótanos, ¿no? Para darle esa firmeza, digámoslo, también al edificio, ¿no? Porque es que es necesario, ¿no? Las raíces tienen que estar fuertes para que el árbol pueda crecer adecuadamente. Entonces dice, la fuerza del árbol está en sus raíces, la fuerza de una mujer está en su castidad, ¿no? Hoy en día, pues, es como algo visto debido a que la ignorancia es la que está predominando tamas, entonces las jóvenes de hoy en día consideran que ser castas, que esto, entonces es como algo tonto, ¿no? Ella es una tonta. Entre menos casta, entre menos proteja, digamos, su ser, ¿no? Y trate de ser igual que los hombres, así, ¿no? Como muy, ¿cómo se le dice? Como, pues, estar con uno, con otro hombre, entonces se considera como que, wow, ella está bien, ¿no? Porque entonces, hoy en día, como tamas o la ignorancia es la que predomina, entonces no se puede ver claramente las cosas y simplemente nos ponemos o ponemos metas o actos si los ve una persona sensata, los considera absurdos, ¿no? Entonces, la cualidad o la fuerza de una mujer está en su castidad. Y dice, y en todos, sobre todo en el brahmana o el sacerdote o aquel que busca la espiritualidad, dice, la fuerza de él está en su oración. La oración es extremadamente importante, ¿no? Entonces, cuando nos sintamos que no podemos seguir, que etcétera, ¿cierto? Porque nuestra naturaleza recae sobre nosotros, entonces nosotros nos refugiamos en Él, en Dios, que es Bala, que es la fuerza, ¿no? Él es la fuerza de todos. Le pedimos esa fuerza, ¿cierto? Y seguimos con esa determinación, como dijimos, ¿cierto? Como el consejo que está dando el Señor, ¿no? Práctica constante y desapego, ¿no? Entonces, tenemos que implementar la meditación y pronunciación de esos santos nombres de Dios, ¿no? Eso es importante, ¿no?
En nuestra cultura, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos ese nombre del Señor. Podemos ver que hasta el mismo Señor Jesús, ¿no? En el momento así crítico, ¿no? En la noche anterior, él le ora al Señor y dice, oh Adonai, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Él entra en este supuesto conflicto, ¿cierto? Y pronuncia el nombre del Señor y nos enseña también, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la forma de orar, ¿no? En las escrituras de India, ¿cierto? Se dice Harirnam, 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 Devakevalam, Kalaonastevan, Estevan, Katirañataja. Dice que en esta era, no dice, no, no hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma de uno poder tener esa fuerza, esa espiritualidad, ¿cierto? O lograr la meta última, que no sea que no sea otra que el canto del santo nombre del Señor, el canto del santo nombre del Señor, el canto del santo nombre del Señor. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, esa es. Estudiar los textos sagrados, ¿no? Es importante, ¿no? No como una forma fanática, ¿no? No es como nos vamos a tener la Biblia bajo el brazo, ¿cierto? Y entonces hablar y a juzgar a los demás por esto. No, sino es más bien obtener, tomar el conocimiento, ¿cierto? Que nos dan las escrituras sagradas y ponerlas en práctica. Por ejemplo, esto es conocimiento, es un conocimiento sumamente importante y si lo podemos llevar a la práctica en base a nuestras características, va a ayudarnos a transformarnos, ¿no? Y deshacernos, digámoslo así, de esas gunas, de esas cuerdas que nos están atando a este cuerpo, al ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? Y la actividad en relación, ¿no? A Dios, la actividad desinteresada, ¿no? Como dice el Señor Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces estamos hablando de ese amor natural, ¿no? De ese amor que tú das, ¿cierto? Que tú entregas sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Y que va dirigido a Dios y que también naturalmente se dirige hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo, ¿no? Entonces, este cultivo, digamos así, de estas prácticas nos van a ayudar gradualmente, ¿cierto? A transformarnos y encontrar, pues, esa meta, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía, como dije, le dije a Luis, ¿no? La historia del árbol de mango, pero bueno, ya la conté al principio para, pues, hablar un poquito, pero es eso, ¿no? Para uno poder tener una definición, ¿no? Y dice aquí, le invito al señor Nercy, si gusta leer esta parte. Gracias. Voy. La historia del árbol de mango. Sí, bueno, Posible. sí, ok, siga usted. No, dime. No, que esa era la historia que iba a contar, pero que la conté al principio, ¿no? Entonces, pero siga usted aquí con la lectura, gracias. Es posible que haya oído el proverbio: somos lo que comemos. Significa que la calidad de lo que comemos, digerimos y absorbemos tiene un impacto directo en cómo nos vemos, sentimos y pensamos. Así es, ¿no? Tú eres lo que comes y eso, de acuerdo a tu alimentación, como ya estuvimos hablando, ¿cierto? Si son alimentos en bondad, en pasión o ignorancia, estos alimentos van a ejercer también un efecto en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas directas, digámoslo así, cambios que podemos hacer y que son benéficos para lo que estamos buscando, ¿cierto? Que estamos buscando, pues, a Dios, ¿no? Esa es nuestra búsqueda, ¿no? Los que estamos aquí en esta bella actividad, pues, está fomentada en esto, ¿no? Entonces, aquí ya prácticamente para concluir, dice, este es un verso del capítulo 14, el verso 20 del Bhagavad Gita, y dice, Gunaetan atityatrin dehi deha samudbhavan jalma mrityu jara dukhair vimukto mritan ashnute. Dice, cuando el ser encarnado es capaz de trascender esas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus angustias y puede disfrutar del néctar incluso en esta vida, ¿no? O sea que no es que es algo como que cuando te mueres vas a ser feliz, no, sino que al liberarte, al poder trascender estas tres modalidades, ¿no? Entonces uno en este mismo esfera
se vuelve trascendental, ¿no? ¿Y quién es el ejemplo de esto? Bueno, hay miles de ejemplos de gente santa en todas las culturas, religiones, etcétera, que se ven esos resultados, ¿no? Se desligan de esas características y se vuelven a veces hasta incomprensibles para la sociedad misma, ¿no? Entonces, pero hay algo que es resaltante en todos estos santos, que naturalmente disfrutan del néctar, inclusive en esta vida, ¿no? Como dice el verso, porque viven y se ve que son realmente felices, ¿no? Que están tranquilos, que están en un estado de trascendencia, ¿no? Lo podemos leer a través de sus biografías, de sus historias, ¿no? O a veces si tenemos la dicha y la buena fortuna, pues nos topamos con alguna de estas almas, ¿cierto? Que están ahí, ¿no? Porque no es algo, ¿cómo podemos decir? Este conocimiento no es algo de los hindúes, ¿no? O no es algo, ¿cierto?, de los devotos de la conciencia de Krishna, sino son leyes universales. Por ejemplo, hablamos de los brahmanas, o sea, los sacerdotes, ¿cierto? Los kshatriyas, los gobernantes, los vaisyas, los comerciantes, y los sudras, los trabajadores. Y estos, aunque son títulos, digamos, en sánscrito, aún así las funciones están presentes en todas las sociedades. Si vemos en la sociedad de Venezuela, en la sociedad de Colombia, en la sociedad mundial, están esas 4 divisiones presentes. Hay la parte sacerdotal, ¿cierto? Gente religiosa. Está la parte administrativa, ¿cierto? Los kshatriyas, ¿cierto? Los guerreros que tienen que afrontar, que tienen que proteger. Están los comerciantes, que eso es una de las cosas que más hay hoy en día, ¿cierto? El comercio. Y están los sudras, ¿cierto? Los trabajadores, la mayoría de nosotros pues andamos en esto y estamos en ese estado de ignorancia, ¿no? Ese es como lo más resaltante de todo esto, ¿no? Que no podemos ver claramente las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco mil, pues siempre su amable atención, ¿cierto? Gracias por su participación. Los invito, como siempre, a que por favor se unan, ¿no? A nuestra página de ChalNow, ¿cierto? Voy a ponerla acá un momentito. Ajá, aquí está. Esta página de acá. Esta es nuestra página, ¿cierto? Es un lugar donde nos podemos reunir todos, ¿cierto? Pues si ustedes gustan, la inscripción se puede hacer completamente gratis. Tenemos varios cursos abiertos, ¿cierto? Para que los sigas, pero si quieres como participar más activamente y tener aún más beneficios de la página, también puedes volverte un donador, ¿cierto? Las donaciones que hagas, ¿cierto? Pues son benéficas para todos nosotros, o sea, a nivel, digamos, de la prédica que estamos haciendo. Entonces, como puedes ver, está la membresía gratis. Permítame aquí, lo ponemos en... A ver, ok, no, ok. No tengo la opción de cambiar el idioma por el momento, pero bueno, esta es la membresía free, o sea, gratis, ¿no? O si gustas, haciéndolo a través de una pequeña donación, ¿no? Como aparece acá. Ah, de ambas formas te puedes unir, ¿cierto? Si quieres de forma gratis o si quieres a través de la donación, ¿no? Que nos sirve para poder seguir en esta actividad que estamos haciendo, pues, con el deseo de entregar este conocimiento que, pues, es benéfico para todos nosotros, ¿no? Esto no es cambiar religión, no es cambiar de familia, no es cambiar de sociedad, no es cambiar de trabajo, no, es cambiar de mentalidad, de conciencia. Un gran santo, ¿cierto? Una gran personalidad, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, le dijo a su recién discípulo, ¿no? Que acaba de conocer, cuando él empezó a decir, no, pero es que lo que necesitamos es liberarnos del dominio de los británicos, ¿no? Porque en ese momento India estaba gobernada por los ingleses, ¿no? Entonces, y él dice, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese era Abhay Charan De, quien después se convirtió como en Srila Prabhupada, ¿no? Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y quien trajo el movimiento occidente, ¿no? Entonces, en ese momento él estaba como muy metido en la política, ¿no? Era muy joven.
Y después de que le planteó todas esas necesidades que habían en la sociedad, Sila Bhaktisiddhanta le dijo, no, pero es que todo está ahí, todo está acá. ¿No? Tenemos los recursos, ¿no? O sea, mundialmente existen recursos, existen alimentos, existen todo para que la sociedad viva de una forma armónica y en conciencia adecuada, ¿no? Y bueno, él dice, lo único que falta, ¿cierto? Es tener conciencia de Dios, ¿no? Entonces, la meta de todo esto, de este esfuerzo que hacemos es eso, que cada uno de nosotros nos volvamos más conscientes de Dios, ¿no? De la importancia que Él tiene y el rol que Él tiene presente en todo, ¿cierto? Y así, pues, entablar, digamos así, una forma de vida más dirigida con un pensamiento, dice vida sencilla con pensamiento elevado, ¿no? ¿Se imagina que hubiera conciencia a nivel mundial de Dios? Entonces, todos esos alimentos que, por ejemplo, son botados, ¿no? Debido a que se quieren mantener los precios altos, ¿no? Y tantas locuras que se hacen debido a que hay esa ignorancia que no permite, digamos, ser, digamos, benéfico con el prójimo, ¿ah? Pues no existirían, existiría armonía, ¿no? Digamos que ese sería como el verdadero socialismo espiritual, ¿no? Donde todos por naturaleza tomarían lo que necesitan para sí mismos y entenderían o entenderíamos que pues a quién le pertenece todo, ¿no? Que no es a mí, ni a aquel, ni a aquel, sino todo le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, muy agradecido de verdad por su amable atención. Si tienen preguntas, por favor pueden hacerlas, ¿no? O las pueden escribir. Si pues no las quieren hacer aquí, entonces pueden hacerla directamente en el grupo de chat de los días viernes, ¿cierto? Ahí pueden dejar las preguntas y podemos empezar un diálogo acerca de esto o comentarios, ¿no? Entonces, muy agradecido. Aquí pues pasamos a la parte porque ya nos quedan pocos minutitos. Entonces vamos a hacer unos 5 minutitos de kirtan, de cantar estos santos nombres, porque esa es una parte importante, ¿no? Cantar y alabar al Señor. Eso tiene que estar ahí en nosotros. Nosotros debemos levantarnos y hacer una plegaria y alabar los nombres del Señor y volvernos conscientes de que Él está presente en todo lugar y alabarlo a Él y así, ¿no? O sea, volver nuestra vida una vida consciente, consciente espiritualmente. Entonces, estos santos nombres de Dios, no, aquí voy a buscar, perdón, un segundito, rápidamente. Aquí está. Perdón. Aquí estamos. Aquí está. Disculpen mi tardanza. Entonces, estos nombres de Dios, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, son un medio eficaz para alabar y glorificar al Señor. Entonces dice, gracias por la clase de hoy, bendiciones a todos, dice Luis. Gracias Luis por tu participación. Vamos a cantar rápidamente aquí, porque ya nos quedan solo 5 minuticos y tenemos que cerrar ya que empieza la siguiente actividad, pero entonces vamos a cerrarla así cantando estos santos nombres de Dios. Entonces los invito. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces aquí este último mantra, esta última oración, hagámosla así con mucha determinación, con mucha fuerza, con ese deseo, con ese amor de glorificar al Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas las glorias a los santos nombres del Señor, que están llenos de todas las características y las opulencias del Señor y que son nuestro refugio. Entonces, refúgiense en su oración, sean felices, ¿cierto? Trasciendan estas modalidades, ¿cierto? Trascendamos, ¿no? Estas modalidades, ¿no? Y logremos ese volver a casa, volver a Dios. Muchas gracias por su amable atención. Como dije, pues soy Palaka Goranga Das y estoy dichoso de estar con ustedes siempre aquí en estas reuniones de los días viernes. Hasta luego, ¿cierto? Y los espero la próxima semana. Hasta luego, Nercy, John, gracias por tu participación. Amanda, ¿cierto? También. Doris, gracias. Luis, ¿no? Y todos aquellos que pues pudieron conectar y se les cortó, etcétera. Bueno, en fin, de todas formas vamos a grabar la actividad, entonces, hasta luego. Hasta luego, Luis, ¿no? Gracias por todo, ¿no? Gracias por todo a ustedes y acá los espero el próximo. Gracias a ti, Palaka, gracias a ti. Un placer, sí, señor Nercy, hasta luego. Ya me toca desconectarme porque entonces ya ahorita empieza la próxima actividad, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Y pues nos vemos el próximo viernes, ¿no? Hasta luego.